cordial saludo. Mi nombre es Carla Oropesa, estudiante del 10º semestre de Medicina de la Universidad de Oriente Núcleo Bolívar. Y a continuación mi compañera Heidi Hortas y yo le hablaremos acerca de los tumores benignos y malignos de la vagina y vulva. Recordando que la vagina deriva del conducto paramesonéfrico, del conducto mesonéfrico y del seno urogenital. En ella vamos a encontrar estos tipos de lesiones como la siguiente. La primera es la lesión quística benigna de la vagina. La clínica de esta es que la mayoría son asintomáticas y únicas y muy ocasionalmente son múltiples. Esta se acompaña de síntomas inespecíficos y variables como una masa, dolor, dispareunia, sensación de presión de bulto vaginal y síntomas urinarios como incontinencia urinaria intermitente o permanente, así como también las infecciones urinarias recurrentes y disfunción miccional. Estas son frecuentes en la tercera y la cuarta década de la vida. Al examen físico tenemos que esta debe ser delimitada en cuanto a su ubicación, movilidad, la sensibilidad, se debe definir si esta tiene bordes irregulares o regulares, la consistencia de la misma, si es quística o sólida. La presencia de malignidad siempre debe recordarnos y debe ser considerada para hacerse el diagnóstico diferencial del prolapso genital. En cuanto a la clasificación, esta tiene relación con la histología y la localización, por lo que encontramos 4 tipos de quistes: los quistes escamosos de inclusión, los quistes de Gardner, los quistes mullerianos y los quistes de la glándula de Bartolini. En el cuadro que se encuentra en la diapositiva podrán ver el tipo de epitelio del cual se encuentran revestidos. En cuanto a los métodos diagnósticos, tenemos que los métodos de imagen son un buen método para complementar la clínica y el diagnóstico de certeza siempre se va a obtener mediante la histología. El ultrasonido y la cistometría, el TAC o la resonancia magnética también son muy útiles. En cuanto al tratamiento, esta se debe realizar por medio de la extirpación quirúrgica completa de la lesión. Los quistes por inclusión o epidermoides, estos son quistes que pueden tener tejido epitelial, mientras que los quistes epidérmicos vulgares se desarrollan a partir de las glándulas sebáceas. Ambos van a aumentar de tamaño con los restos celulares y algunas veces estos se pueden infectar. Tenemos que los quistes de inclusión son quistes vulvares más comunes, pero también estos pueden aparecer en vagina. Los quistes epidérmicos se producen por una obstrucción de los conductos de las glándulas sebáceas. En cuanto a la clínica, los quistes no infectados son asintomáticos usualmente, pero estos podrían causar irritación. Son blancos o amarillos, en general miden menos de 1 centímetro. Crecen muy lentamente y a menudo son incoloros, por lo que rara vez pueden causar problemas y tampoco necesitan tratamiento. En cuanto a los síntomas, estos pueden tratarse como un bulto pequeño, redondo, que se encuentra debajo de la piel de la zona afectada. Estas pueden tener síntomas y signos de flogosis como enrojecimiento, inflamación y sensibilidad en la zona, si el quiste se encuentra inflamado o infectado. Dentro de las causas vamos a hallar la irritación de la piel, las lesiones de la zona afectada, como en la parte más superficial del folículo piloso. Dentro de los factores de riesgo están el haber pasado la pubertad, tener determinados trastornos genéticos que son poco frecuentes y, como ya se mencionó, el haberse lastimado la piel. Dentro de las complicaciones tenemos la inflamación, la rotura, la infección del folículo piloso que podría ocasionar un absceso y estos son dolorosos. E infrecuentemente se podría llegar a ocasionar cáncer de piel. En cuanto a su diagnóstico, tenemos que este es netamente clínico, observando y describiendo el aspecto, la consistencia de los quistes, si hay dolor o no, si tiene secreción o no y si hay un olor fétido. En cuanto al tratamiento, se puede realizar mediante la incisión y drenaje del quiste, pero se tiene que estos generalmente vuelven a aparecer después del tratamiento. También se puede realizar la cirugía menor y esta es efectiva y segura, y esta va a evitar el reaparecimiento de los quistes. En cuanto a los quistes endometriósicos, estos suelen asociarse a endometriosis. Estos se encuentran revestidos por un epitelio endometrial y por un estroma endometrial típico. Estos pueden estar completamente sellados por lo que son unos quistes, pero también pueden poseer un pequeño orificio que comunica con la mucosa de la vagina, por lo que el contenido podría salir al exterior.
En cuanto a su diagnóstico, esta se puede realizar por medio de la palpación y la biopsia, y el tratamiento se ha visto resultados con la terapia hormonal, es decir, con anticonceptivos orales combinados. En cuanto a la adenosis vaginal, esta se define como la existencia de glándulas en el tejido conjuntivo subepitelial de la vagina. En cuanto a la etiología de la misma, tenemos la toma de dietilvestrol, que esta antes era consumida por las mujeres para evitar los abortos. Entonces, este tipo de mujeres durante las primeras semanas de su embarazo ha guardado relación con la aparición de la adenosis vaginal en las niñas de estas mujeres que consumían este tipo de fármaco. En cuanto a la evolución, tenemos que esta puede evolucionar a una neoplasia intraepitelial vaginal o si no también a un carcinoma invasivo. Pero otros autores dicen que hay una tendencia a la regresión espontánea. En cuanto a la clínica, se tiene los antecedentes del fármaco ya anteriormente mencionados, aunque se debe recalcar que este fármaco fue retirado del mercado. En cuanto a la edad, se tiene que aparece con mayor frecuencia en la segunda década de la vida, y en cuanto a los síntomas, este es asintomático en un 90% de los casos. En su diagnóstico se puede realizar por medio de la colposcopía o por la prueba de Schiller, que esta permite localizar una zona sospechosa, pero siempre debe biopsiarse para realizar así el diagnóstico de seguridad. En el tratamiento este consiste en la destrucción de la lesión mediante el láser de dióxido de carbono o la extirpación de la lesión seguida de cualquier caso de un control periódico mediante la colposcopía y la citología vaginal. En cuanto al condiloma acuminado, debemos recordar que estas son lesiones benignas causadas por la infección del virus del papiloma humano. Estas se consideran que son transmitidas por medio de las relaciones sexuales, y los serotipos más frecuentes que causan este tipo de condiloma son el serotipo 6 y el 11. La vía de transmisión, como ya mencioné, son las relaciones sexuales, aunque también se puede transmitir al bebé por medio del canal del parto, ocasionándole en un futuro la papilomatosis laríngea juvenil. En cuanto a la localización de las lesiones, las podemos encontrar en vulva, la zona perianal o anal, en la vagina, el cuello del útero, y menos frecuente en la boca u orofaringe. En cuanto a los síntomas, tenemos que, dependiendo del número de lesiones y del tamaño de los mismos, estos pueden causar picor, escozor, sensación de irritación o inflamación, puede haber dolor y sangrado con las relaciones sexuales, es decir, sinusorragia. El diagnóstico de las mismas se puede realizar por medio de la inspección de las lesiones, por la colposcopía o por PCR. En cuanto al tratamiento, esta se puede realizar por medio de fármacos citotóxicos como la podofilotoxina, fármacos inmunomoduladores como el imiquimod y las cinecatequinas. También se puede realizar la extirpación quirúrgica de las lesiones, pero esto va a depender del tamaño y del número de las mismas. Es decir, que siempre se debe individualizar al paciente. Se puede realizar por medio del láser de dióxido de carbono, se puede también realizar por crioterapia o por electrocoagulación. También se puede realizar por medio de agentes químicos como el ácido tricloracético. En cuanto a los granulomas de la cúpula vaginal por histerectomía, esta vamos a tener que es una complicación de una histerectomía abdominal. Dentro de los síntomas de la misma vamos a encontrar la descarga vaginal fétida, es decir, el flujo va a ser fétido y va a haber un sangrado que habitualmente es después de las relaciones sexuales. La incidencia de la misma hay reportes que dicen que aparece en un 2,4%, pero cuando no produce síntomas, esta puede resolverse de forma espontánea. En cuanto al leiomioma vaginal, este es un tumor benigno que se origina en las células del músculo liso vaginal, por lo que de ahí proviene su nombre. En cuanto a la clínica, estos regularmente son asintomáticos, pero también se puede tener que el síntoma más frecuente y característico es la dispareunia. El síntoma también está relacionado con el tamaño y la localización del leiomioma. Y estos normalmente son de consistencia fibrosa y firme, pero pueden presentar cambios degenerativos.
En cuanto al diagnóstico del adenomioma vaginal, esta se debe a la clínica y al examen ginecológico de la paciente. También se puede realizar por medio del ultrasonido y tomografía. Y el tratamiento, pues, es la enucleación vía vaginal. En cuanto a los tumores malignos, tenemos la neoplasia vaginal intraepitelial, que esta no es más que la alteración del epitelio escamoso que recubre la vagina, donde se muestra ausencia de la maduración con pérdida de la polarización celular y mitosis anormales. Cuando estas anomalías afectan solamente el tercio del epitelio, se va a llamar neoplasia intraepitelial 1. Cuando afecta 2/3 inferiores, neoplasia vaginal intraepitelial 2. Y cuando afecta todo el espesor del epitelio, será neoplasia vaginal intraepitelial 3. Dentro de su hepatogenia tenemos que el virus del papiloma humano ocasiona este tipo de neoplasia en un 94%, siendo los serotipos 16 y 18 los más frecuentes. Estos también se pueden asociar a lesiones similares que se encuentran en el cuello o en el cuerpo uterino. También el tabaquismo es un factor de riesgo y forma parte dentro de la etiopatogenia de esta enfermedad. También podemos encontrarlas en pacientes que han sufrido una histerectomía debido a la persistencia de la infección por el virus de papiloma humano y por los factores de riesgo que éstas tienen en común. En cuanto a la clínica y al diagnóstico, habitualmente estas son asintomáticos, pero la paciente puede referir prurito, dispareunia o leucorrea. Hay que tener pendiente que la presencia de sangrado o de leucorrea sanguinolenta, esto es un signo de sospecha de invasión. Puede presentarse como una lesión única, pero en la mayoría de los casos puede asociarse a una lesión cervical. El método de diagnóstico que se utiliza es la colposcopia, que esta no es sencilla de realizar porque el tejido vaginal se encuentra aumentado de tamaño o también puede deberse a la atrofia posmenopáusica, por lo que también se recomienda el uso de un tratamiento previo a base de estrógenos locales 3 semanas previas al procedimiento. Entonces, cuando se realiza la colposcopia, se aplica en primer lugar el ácido acético, alrededor de un 3 al 5%. En las lesiones de bajo grado podemos ver que estas se muestran como un epitelio aceto blanco, y las lesiones de alto grado, estas se van a observar más que todo son cambios vasculares de tipo punteado o mosaico. Luego se le agrega el Lugol para poder localizar mejor las lesiones. Después de esto, el diagnóstico siempre se debe realizar por medio de la biopsia, por lo que el diagnóstico de las mismas será anatomopatológico. Tenemos el sistema de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y del Comité Estadounidense en Conjunto sobre el Cáncer para la estadificación del cáncer de vagina. Este es un proceso que se debe utilizar para determinar cuándo se ha propagado el cáncer. Dentro de las opciones del tratamiento y la perspectiva de recuperación y la supervivencia de una paciente van a depender tanto del tratamiento como del estadio que se encuentre en la paciente. Entonces tenemos que la mayoría de los casos del cáncer de vagina, estos se describen por lo general mediante este sistema. Entonces tenemos que en el estadio 1A y en el estadio 1B el cáncer solamente se encuentra localizado en la vagina y este puede medir no más de 2 centímetros o más de 2 centímetros. Las siguientes categorías o características de cada una de estas estadificaciones se puede ver en el cuadro que aparece en la presentación. Recordando que el N1 es cuando hay afectación a los ganglios linfáticos y M1 es cuando ya hay metástasis a los órganos vecinos. En cuanto al tratamiento, esto va a depender de la estadificación en la que se encuentre el cáncer, teniendo que en la neoplasia vaginal intraepitelial 1 se debe mantener la paciente bajo un control, realizándole citología y la colposcopia cada 6 meses. También se puede realizar tratamientos quirúrgicos como la exéresis local, que esta tiene una tasa de aceptación entre un 69 a un 89%, y también se le debe realizar estudios histopatológicos de la misma. Se puede utilizar láser de dióxido de carbono, también como la braquioterapia, y el tratamiento médico se realiza mediante la aplicación local de 5-fluorouracilo al 5%, que esta es una crema, pero esta por sus efectos secundarios no se recomienda. También esta no se encuentra aprobada o aceptada por la FDA. Otro de los tratamientos que se utiliza es el imiquimod.
En cuanto al cáncer de vagina, podemos encontrar acá dos representantes, como es el carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma. En cuanto al carcinoma de células escamosas, tenemos que alrededor del 70 de cada 100 casos de cáncer de vagina se debe a este tipo de cáncer, el carcinoma de células escamosas. Este cáncer comienza en el revestimiento epitelial de la vagina, afecta con mayor frecuencia es la parte superior cerca del cuello uterino y este suele formarse lentamente, por lo que la formación del cáncer podría llevar varios años. En cuanto al adenocarcinoma, tenemos que este afecta aproximadamente 15 de 100 casos de cáncer. Se encuentra más que todo en mujeres mayores de 50 años. Y hay un tipo de cáncer que es el adenocarcinoma de células claras, que esta afecta con más frecuencia es a las mujeres jóvenes que han estado expuestas al dietilvestrol cuando éstas se encontraban en el útero. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que son varios, como la edad, el que estén expuestos al dietilvestrol, que estén o tengan el virus del VPH, que tengan un alto consumo de alcohol, que tengan tabaquismo y adenosis vaginal. En cuanto a la clínica de esta, vamos a encontrar el sangrado vaginal anormal, que puede ser postcoital o durante la menopausia. También vamos a tener la presencia de flujo vaginal anormal, de dispareunia y puede presentar un bulto palpable. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener que este se puede realizar por medio de la colposcopia y mediante la biopsia. También se pueden realizar estudios por imágenes, radiografía de tórax, para ver si el cáncer se ha propagado a pulmones, pero debemos recordar que esto solamente se utiliza cuando el cáncer esté muy afectado. También podríamos utilizar tomografía computarizada y las imágenes por resonancia magnética. En cuanto al tratamiento, la estadificación de este tipo de cáncer se va a realizar como en el cáncer anterior, es decir, como la neoplasia vaginal intraepitelial. Entonces, en los tratamientos que vamos a utilizar en este tipo de cáncer va a depender del estadio, encontrándose que en la etapa 1 vamos a hallar diversos tratamientos para el carcinoma de células escamosas como el adenocarcinoma. En la etapa número 2 podemos utilizar radiación, cirugía radical y quimioterapia. En la etapa 3 y la etapa 4A podemos utilizar radioterapia y quimioterapia, mientras que en la etapa 4B solamente vamos a utilizar radioterapia y quimioterapia para el alivio de los síntomas, recordando que a este nivel ya el cáncer no es curable. También podemos utilizar estos tratamientos como la exéresis o la radiación y la quimioterapia, así como la cirugía radical, cuando estemos ante la presencia de un cáncer recurrente de células escamosas o del adenocarcinoma. En cuanto al melanoma vaginal, este es un tumor maligno que se origina de los melanocitos de la vagina en áreas de melanosis o de hiperplasia melanocítica. En cuanto a la clínica de esta, vamos a tener que la paciente va a presentar un sangrado entre periodos o después de la menopausia, puede presentar prurito vaginal, que esta no va a desaparecer, dispareunia y disuria. En cuanto a la epidemiología de esta, es de muy baja frecuencia, solamente representando el 0,3% de todos los melanomas. Esta se encuentra más que todo en mujeres caucásicas alrededor de la sexta década de la vida. Esta se localiza normalmente en el tercio medio o inferior de la vagina. En cuanto al subdiagnóstico, tenemos que este puede diagnosticarse por medio del examen físico ginecológico de rutina o sabemos que ya la paciente puede presentar un sangrado vaginal anormal. Tiene un pigmento oscuro y una forma de T irregular. Este melanoma puede tener varios centímetros, por lo que puede verse y palparse correctamente. Entonces tenemos que vamos a interrogar los antecedentes médicos y le vamos a realizar el correcto examen médico. Se debe realizar una biopsia de las lesiones sospechosas y una vez el diagnóstico debemos ver si este melanoma se ha distendido o se ha diseminado a los ganglios linfáticos regionales o a los órganos distantes. Recordando que cuando hay una afectación de los ganglios linfáticos, este va a ser nuestro factor pronóstico más importante. Se puede realizar la colposcopia y la resonancia magnética. En cuanto al tratamiento, tenemos que la cirugía, la radioterapia y la inmunoterapia son los tratamientos para este tipo de cáncer.
y esto va a depender del lugar donde se encuentra el melanoma, del tamaño, si existe metástasis, cómo es la condición de la paciente, y el tratamiento debe ser planificado por medio de un equipo multidisciplinario. En cuanto al sarcoma vaginal, este es el sarcoma, se desarrolla por medio de las células del epitelio conectivo, de las células musculares de la parte más profunda de las paredes de la vagina. Este no se encuentra en la superficie. Tenemos que este afecta a menos de 3 de cada 100 casos de cáncer y es de tipo sarcoma. Dentro de estos podemos encontrar varios tipos. El radiomiosarcoma, que es el tipo de más común, este afecta más frecuentes a las niñas y es poco común en las mujeres adultas. Mientras que el leiomiosarcoma, es decir, el sarcoma del músculo liso, este se encuentra más que todo en las mujeres de edad avanzada que sean mayores de 50 años. El radiomiosarcoma embrionario es un tipo raro de sarcoma vaginal que solamente se va a desarrollar en niñas hasta los 6 años. Este radiomiosarcoma también se le llama sarcoma botrioide. En cuanto a la clínica de este tipo de sarcoma, las pacientes que tengan leiomiosarcoma vaginal pueden presentar una masa vaginal asintomática, pero también puede presentar dolor vaginal, rectal o de vejiga. Pueden tener flujo o sangrado vaginal, dificultad para orinar y en raras ocasiones pueden presentar dispareunia. En cuanto al tratamiento, tenemos varios. La primera es la cirugía, que se puede realizar la exenteración pélvica, donde se va a extraer el cuello uterino, el útero completamente, la vagina, los ovarios y las trompas del falopio, los ganglios linfáticos y el recto o la vagina, o la vejiga urinaria, perdón. Esta es la cirugía más común que se realiza para el sarcoma de vagina. También se tiene que el tratamiento principal para el leiomiosarcoma es la resección de la enfermedad con márgenes adecuados y el sitio del posible sarcoma de útero. Se puede realizar también la radioterapia, que esta puede ser por radiación externa o la radiación interna. Y la quimioterapia no es común indicarla como tratamiento único del cáncer, pero se puede utilizar con radioterapia para aumentar la eficacia del tratamiento. Y en cuanto al pronóstico de este tipo de cáncer, bueno, pues va a depender del estadio en el que se encuentre. Y bueno, a continuación seguirá mi compañera hablándole acerca de las lesiones benignas y malignas de vulva.